Adelante. Hola, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Hoy empiezan los estudios clínicos del laboratorio Janssen en México sobre la vacuna. Ellos dijeron que iban a hacer público su protocolo de estudio. No sé esto qué signifique, si esto le ayude a dar certeza a las personas que vayan a participar en el estudio o si ayude a otros científicos a replicar resultados. ¿Qué implicación tiene esto de que estén haciendo público su protocolo de estudio? Y en otras noticias, el CDC cambió también sus especificaciones para las personas sospechosas de COVID, ¿no? Dicen que en caso de haber estado con una persona en contacto cercano y no presentar síntomas, recomiendan enclaustrarse o cuidarse o quedarse en casa solo por 7 días y no por 14 como era antes. Entonces no sé si esta recomendación pueda tener como algún eco en otras ciudades como México o si las recomendaciones sanitarias permanecen como se han establecido. Claro, con mucho gusto. En relación a la primera pregunta, efectivamente Janssen empezará a realizar sus ensayos de fase 3. La importancia de poder conocer los protocolos precisamente radica en el hecho de que se puede tener toda la información de cómo estos se van a implementar. Para efectos de un ensayo, el protocolo como tal todavía no se refiere a características, digamos, específicas de la vacuna en el sentido de su inmunogenicidad, en materia de seguridad, en materia de la calidad que pueda tener. Esto lógicamente más bien es parte o resultado del ensayo. La información del ensayo más bien va dirigida a saber, por ejemplo, cuál es el perfil de una persona que pudiera participar en el mismo en función de los grupos que la misma farmacéutica hubiera decidido probar la vacuna. Y esto lógicamente cambia de farmacéutica a farmacéutica. Algunos prueban solamente o realizan estos ensayos en personas completamente y 100% sanas. Algunos los hacen en sanos y solamente en adultos. Otros incluyen o piensan incluir algunos grupos de menores de edad o en su momento más adelante y cuando se confirme con mayor información la seguridad de la vacuna, poder también incluir grupos de riesgo. Sin embargo, pues precisamente la información que podría en su momento ya dar a conocer Janssen de manera pública, de seguro integrará toda esta información, así como el proceso de seguro de selección a través del cual una persona pudiera ingresar a este tipo de protocolos. Esto lógicamente se deja en el ámbito científico y se deja en las unidades o áreas que la empresa selecciona. Para esto, lógicamente, todo pasó ya por una revisión de la COFEPRIS, quien primero, a través de una revisión de lo presentado, valida que los protocolos de los ensayos estén acordes a los diferentes principios éticos, principios de seguridad, y que por lo tanto las personas que vayan a participar de los mismos pues lo hagan con plena seguridad y sabiendo que el protocolo tiene estos estándares que se están normalmente utilizando. Ya luego vendrá lógicamente las cartas de consentimiento, las aceptaciones directas que cada una de las personas que pueden o quieran participar lo harán directamente con la empresa. Pero eso sería básicamente la información que se esperaría que pudiera publicar Janssen. En el caso de CDC, efectivamente disminuyeron a 7 días de la información que hemos revisado. De hecho, es una disminución que va un poco enfocada a los protocolos que ellos tenían implementados para viajeros internacionales. Recordemos que Estados Unidos sí tenían protocolos en donde si una persona venía del exterior, y prácticamente de la gran mayoría de los países, dado que todos están en un nivel epidémico importante, entonces la persona tenía que estar resguardada, aislada durante 14 días. Entonces, un poco para también favorecer a esta actividad o acotar el tiempo para que una persona pueda ya integrarse a las actividades para las cuales fue al país, y en base a publicaciones que han estado saliendo también recientemente en relación a cuál sería el periodo más alto de contagiosidad que precisamente lo ubica en esta ventana de 7 días, es que consideramos que de seguro el CDC tomó esta decisión. Dado que tiene un enfoque que va precisamente más dirigido al tema de viajeros internacionales, estamos nosotros haciendo la evaluación correspondiente y revisando la bibliografía que se han publicado en relación a estudios
precisamente de los periodos de contagiosidad, para ver si esta pudiera ser una medida que en su momento se pudiera aplicar. Lógicamente, aquí también juegan un papel importante las nuevas pruebas diagnósticas que pueden dar resultados en menor tiempo, pero así también el hecho de conocer que finalmente un abordaje de las personas debe de ser sindromático y que por lo tanto, independientemente de un resultado o no, es decir, basta la sospecha de que la persona pueda tener COVID-19, entonces entran este tipo de recomendaciones. Mientras las recomendaciones estén dando el resultado esperado, es posible que todavía no se disminuya. Nosotros, como hemos visto en nuestras gráficas, pues tenemos todavía al menos 8 entidades y algunas más que están en meseta, una actividad todavía epidémica importante. Por lo tanto, la recomendación del autorresguardo domiciliario cuando tengo signos y síntomas todavía continúa vigente para efectos de esos periodos, siempre recordando, y esto es muy importante, como lo dijimos hace un momento, que los que pertenecen a grupos de riesgo sí deben de acudir rápidamente a una consulta médica, porque, como su nombre lo dice, el estar en un grupo de riesgo significa que la enfermedad puede evolucionar rápidamente y puede producir complicaciones que, si se hubiera demandado atención médica en las primeras 48 horas, en los primeros 2 días, de seguro muchas intervenciones terapéuticas inmediatas pudieran haberse tomado para evitar las mismas, o al menos pudiera haberse otorgado una hospitalización lo más oportuna posible, ¿no? Entonces el mensaje va de la mano. El resguardo domiciliario sí, cuando tengo signos y síntomas. Si soy un caso confirmado de COVID-19, pues mucho más, pero si pertenezco a un grupo de riesgo, ese resguardo domiciliario debe de estar acompañado de la consulta médica, del seguimiento de un profesional de la salud, para que en su momento ese resguardo se tenga que convertir en una hospitalización cuando así el médico diga: tenemos signos de alarma o tenemos parámetros biomédicos que en su momento requieren de una observación directa y puntual a través de una unidad hospitalaria. ¿Sí? Por favor. Buenas noches, doctora Lomía. Carlos Avaroa, del 1+1. La pregunta es al respecto del acuerdo que hay con la farmacéutica Pfizer, que ya se firmó, en el cual hay una dotación este mes de 250,000 dosis de vacunas aproximadamente. ¿Hay ya determinada o ya se conoce si hay alguna fecha límite para que esas vacunas lleguen al país y empiece esa aplicación, naturalmente al sector salud? Con mucho gusto. Fecha límite como tal no, es decir, no hay un límite o una limitancia en función de cuándo las vacunas pudieran llegar. Lo que sí más bien se está procurando es que pues las vacunas puedan llegar lo antes posible. En función de lo que se ha venido trabajando y la información, la comunicación que se ha mantenido con la empresa, pues, y como se ha ya publicado en diferentes eventos del gobierno, tanto en las conferencias mañaneras como también en algunas conferencias vespertinas, hay una alta probabilidad de que estas dosis pudieran llegar antes que termine el mes. De hecho, esa es la razón porque, en base a la información que hace algunos días, 7, 8 días aproximadamente, entregó ya a la COFEPRIS en relación a los resultados obtenidos, se continuó trabajando ya el paso final de lo que se presentará el día martes por la mañana, que es precisamente esta política nacional de vacunación para COVID-19. De seguro en esta conferencia podremos tener un poco más la expectativa de alguna temporalidad más exacta en función de todo lo que se ha comentado, y que además tendrá que ir de la mano, lógicamente, con la logística que se va a proponer para la distribución y para la aplicación. Y de esto, lógicamente, importante será conocer cuáles serán finalmente estos grupos que deberán poder tener el acceso primario, digamos, en una primera acción a
la vacuna de COVID-19. Y recordemos que lógicamente el país como tal no estaría limitado solamente a esta vacuna y a estas 249,000 dosis. La expectativa y la buena noticia es que estas son las primeras que pueden llegar y que pudieran llegar lo antes posible. Pero hay que recordar que se tienen ya otros contratos preliminares y además se está dando seguimiento a otras potenciales vacunas que inclusive pues la expectativa es que puedan llegar o puedan estar listas para su utilización ni bien inicie el próximo año o al menos entre un primer trimestre máximo un segundo trimestre. Por lo tanto, los grupos podrán continuar su cobertura, podrá seguir avanzándose en la meta más allá de las dosis que hasta el momento se han comentado para la vacuna de Pfizer. ¿Sí? Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, nos queda un poco de tiempo. Si no, bueno, pues entonces agradecemos a todos. Les recordamos, por favor, a la población, como ustedes pueden ver en las gráficas que presentamos todos los días, en las actualizaciones que estamos realizando, la epidemia para nada se ha terminado en el país. Como ustedes vieron, hay inclusive entidades que están teniendo este incremento importante de su actividad en las últimas semanas. Esto produce, lógicamente, casos, personas que enferman, personas que también pueden agravarse y personas que en su momento podrían fallecer, sobre todo si pertenecen a los grupos de riesgo. Entonces, pongamos en práctica las medidas preventivas que hemos comentado para todos juntos, sociedad y gobierno, poder nuevamente lograr la disminución que sabemos podemos tener de la epidemia de COVID-19 en México. Muchas gracias, nos vemos pronto.